Sin comentarios. Los miércoles a las 11 de la noche en Teatrón, con Rubén Ramos Nogueira para Emisiones Cacatúa. Mañana, jueves 25 de septiembre, comienza una nueva edición del Festival TNT en Tarrasa. Un festival que dura hasta el domingo 28, es decir, dura de 4 días, del jueves 25 al domingo 28 en Tarrasa, y que es un festival que se ha convertido en una cita ineludible para los aficionados a las artes en vivo en Cataluña y en el conjunto del Estado español, porque es verdad que últimamente se cuentan con los dedos de una mano los festivales a nivel estatal que cuentan con una programación tan nutrida y, digamos, especializada como la que encontramos en la programación del TNT. Por ejemplo, nombres que vemos en el cartel: David Espinosa, Cris Blanco, Sonia Gómez, Oligor, Societat Doctor Alonso, Agrupación Señor Serrano, Sleepwalk Collective, A Tres Bandas, Xavi Bués, algunos de ellos coproducidos por el propio festival, algo que se agradece en estos momentos de escasez, y muchos de ellos que son estrenos absolutos o que semi-absolutos. Por ejemplo, Cris Blanco estrenará El Agitador Vortex, que es la primera pieza que vemos de Cris Blanco firmada por ella, aparte de colaboraciones y pequeñas intervenciones que ha ido haciendo en estos últimos 4 años después del estreno de Ciencia Ficción. También tenemos a Sonia Gómez, que después de presentar una pieza en colaboración con la bailarina británica Lucy Sugate, pero en la que ella estaba fuera de escena, pues vuelve a entrar en escena para presentar una pieza que se titula Bailarina. También tenemos a House in Asia de la agrupación Señor Serrano, que es algo que sí ya se presentó, pero juraría que solo un único día en el Grec de Barcelona a finales de julio. Y entre estos estrenos y coproducciones, pues está Much Ado About Nothing, Mucho Ruido y Pocas Nueces, todo junto, de David Espinosa. David Espinosa, esta es la segunda obra que hace después de... la primera obra que hace después de Mi Gran Obra, que era su primera obra en la que parece que da como un giro a su creación, a su estilo, y comienza a trabajar con objetos, que es algo que en el festival, pues también, aunque a mí me parece anecdótico, pues han querido resaltar
que hay bastantes producciones que se presentan que llevan un trabajo de objetos. Siguiendo en esa línea y a partir de mi gran obra, que es una pieza de David Espinosa, pues que causó cierta expectación y con la que está girando mucho, David ha creado Much Ado About Nothing, mucho ruido y pocas nueces, que como su título ya parece indicar, tiene que ver con Shakespeare, pero no de la manera como habitualmente esperaríamos que tuviese que ver con eso. A mí me interesaba conocer un poco más esta obra y hablar con David Espinosa sobre el proceso de creación, y quedé con él para charlar. Como él es aficionado al tenis, en el Club de Tenis Pompeya, en la montaña de Montjuic, club ilustre, centenario, en el cual Josep Pla fue conserje hará ya 100 años, según cuenta en el cuaderno gris, y que es un club que os recomiendo para ir allí a tomaros algo o para jugar un partidillo. Allí en el césped, en la hierba, debajo de unos pinos, charlé con él para que nos explicase algunas cosas sobre esta obra que podremos ver en esta nueva edición del Festival TNT, que os recomiendo y en la que, si queréis, nos podemos encontrar. Esta pieza que estás preparando, ¿cómo se titula? Pues el nombre del proyecto es Much Ado About Nothing, mucho ruido y pocas nueces. O sea, Much Ado About Nothing, que supongo que lo pronuncio fatal, ¿no? Entre paréntesis, mucho ruido y pocas nueces, que sería lo que es la traducción del nombre de esa pieza de Shakespeare, pero el juego precisamente viene con la idea del concepto sobre el que hemos trabajado, que es esa idea de mucho ruido y pocas nueces. Y entonces nos parecía divertido como jugar con las dos, que además es como que da pie a la equivocación, y eso me parecía como que estaba bien. Porque solo en inglés, Much Ado About Nothing, para mí se me quedaba como cojo, ¿no? Y lo veía muy como si fuera realmente el nombre de la pieza. Y entonces eso, jugamos con la idea esta de como la traducción de algo, pero en el fondo es el concepto sobre el que estás trabajando. De todas formas, la realidad es que es el típico nombre de proyecto, ¿sabes? Que de hecho al principio usaba las siglas, proyecto como MAAN, mucho ruido y pocas nueces, y que al final no estás muy convencido de si refleja lo que has acabado haciendo, ¿sabes? O si está más conectado a la idea original del proyecto. Entonces la verdad es que tengo dudas. O sea, ¿cuál era la idea original del proyecto? La idea original del proyecto era trabajar con esta cosa de lo efectista, de lo espectacular. Y entonces por eso era lo del mucho ruido y pocas nueces. Con la idea de enfrentarse a un clásico. O sea, yo de repente estaba un poco surgió en la gira de mi gran obra, en una conversación, de repente haciendo la broma como de que yo ahora tenía la compañía más grande del mundo, de Europa. Empezamos a bromear con esto y era como, hostia, ahora es el momento de enfrentarte a los clásicos, ¿no? Lo típico de las compañías de teatro, de ahora somos ahora ya importantes, entonces ahora ya me atrevo a enfrentarme a un clásico, ¿no? Y en esta conversación, claro, yo llegaba a la conclusión de decir, hostia, es que a mí nunca me ha interesado, o quizá en algún momento sí, pero ahora mismo es como lo que menos me interesa, ¿no? O sea, esta idea de los clásicos es algo que, que entiendo que la gente lo haga, pero que no lo comparto, ¿no? No encuentro interesante el revisar una y otra vez algo que de alguna manera ya conoces. Entonces entiendo que seguro que los clásicos hacían preguntas que siguen hoy en día súper vigentes, y entiendo que haya gente que lo disfruta, pero eso, yo tengo la necesidad de enfrentarme a la creación mucho más desde el yo, aquí y ahora, ¿no? Pero claro, me parecía un juego divertido. De repente eso, es decir, ese desinterés por los clásicos era como un poco, ¿y por qué no te interesan a ti los clásicos? ¿Por qué? ¿De qué van los clásicos? ¿Sabes? ¿Qué preguntas se hacen que tú no conectas con ellos? Y entonces se nos ocurría que podía ser divertido llevar al extremo esta idea que los puristas critican mucho de las versiones que hacen los artistas contemporáneos de los clásicos, o de un tipo de versión que se hace bastante en teatro sobre todo, que suele ser muy efectista.
Y es como que al final se critica que suelen ser una excusa el clásico para, ¿no?, para hacer un despliegue de medios, impresionar al espectador y que en el fondo pues lo de menos es el clásico del que estás hablando. Y entonces parecía o pensábamos que podía ser divertido llevar eso hasta el extremo. Te recuerdo una cosa, cuidado al pararte, te hincas con esas puntas, porque se te enconan y si Dios no quiere que te llegue a los labios o a las vistas. Esa punta es feísima, tócala esa. Vale, sí, sí, no, ya sé lo que dices, sí, sí. La que está encima de tu Sí, 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 sí. tiene una púa más que una aguja. Lo tendremos en cuenta. Pues lo llevaremos cuidado porque... Porque te conozco. Gracias. Tú sabes que yo ando acá. Vale. Ok. Gracias. Bueno, pues esto ya es lo mejor de la entrevista, ya solo por esto ya valía la pena. Y eso, entonces nos parecía divertido tratar de llevar al extremo este concepto de efectismo. Y entonces la idea un poco sobre la que hemos trabajado, que es una hipótesis un poco absurda, es que si hacíamos una obra que fuera pura forma, que no tuviera contenido, quizá generaríamos un contenido, que evidentemente íbamos a acabar generando un contenido, porque por mucho que no quieras lo vas a acabar generando, pero que quizá generaríamos un contenido más interesante que si nos dedicábamos a criticar ese tipo de obras. Y a partir de ahí surgió, bueno, ese era el punto de partida. Pero hablas en plural. ¿Quiénes sois vosotros? Pues hablo en plural, que esto es una cosa que siempre tiendo a, porque en realidad, aunque el proyecto, bueno, sea yo un poco el que lo activa y el que lo articula, en realidad pues siempre está detrás África Navarro, que es la que, ¿no?, me ayuda un poco como ojo externo en algunos momentos, el músico, que es Santos Martínez, ¿no?, que es el que hace como la composición sonora. Luego hay un técnico o videoartista, pero que en realidad a nivel de vídeo, bueno, en la pieza no interviene tanto porque hay un vídeo, pero bueno, no es como lo más importante o no ha hecho tanto falta el trabajo, no hay una creación de vídeo, que es Diego Dorado. Y luego está ahí Marta Oliveras también, que a pesar de que ella es como la distribuidora, pues de alguna manera yo creo que siempre también participa del proceso creativo, ¿no? De hecho, en esta creo que es la pieza donde ella más ha estado presente durante todo el proceso, ¿no? Otras veces ha sido una cosa más que, bueno, que vas hablando y tal, pero que realmente casi ve más un resultado, y en este caso yo creo que ella ha estado bastante en contacto con todo el proceso. ¿Por qué? Pues yo creo que... ¿Saben que ha intervenido más esta vez? Bueno, en hacer un seguimiento de la evolución, ir viniendo más al proceso de ensayos. Y yo creo que en ese sentido ella también, no sé, se ha involucrado más. Supongo que yo también le he abierto más la puerta, porque yo en ese sentido no soy muy de compartir. Me gusta mucho trabajar solo y sobre todo con el ojo ese de África, de vez en cuando ya he evolucionado y siento que he dado algún paso y empiezo a tener dudas, pues entonces es cuando te digo, oye, mira esto, ¿no? Para de alguna manera ponerlo en crisis y ver si sigo por ahí, si encuentro otra dirección. Pero cada vez más me cuesta mucho lo de compartir el proceso y cada vez más estoy encontrando una manera de trabajar que tiene más que ver con la soledad. Con meterte tú en un estudio y cada vez lo siento más como un punto así, como un pintor, un escultor, y vivo menos esta cosa del colectivo, ¿no?, de lo escénico, que además ahora es algo que como que ha estado durante mucho tiempo de moda o reivindicándose mucho, esta cosa del encuentro y no sé qué. Pues yo en ese proceso yo estaba al contrario, como cada vez más hacia adentro. Y en cambio hablas en plural majestático. Exacto, como... Sí, siempre he tenido cierto espíritu noble. Y delirios de grandeza. Y delirios de grandeza, exactamente. Pero el origen de esta nueva pieza también viene un poco de un encargo, ¿no? No es real porque es como un encargo que me he hecho a mí mismo. ¿Sabes? Quiero decir que de repente es una conversación con alguien que al plantearme eso, a mí ¿no?, que es esa idea de tú qué harías de alguna manera si hicieras un clásico, me activó mucho. O sea, fue como esa cosa que te dicen y se te queda clavada y que cada 2 por 3 la vuelves a tener presente en la cabeza. Y entonces yo empecé, de repente, o sea, eso, como que estaba ya en la gira de mi gran obra, no sé qué, ya empezaba a cuestionarme un poco, o a sentir el deseo de hacer otra cosa, además sentir el deseo de hacer algo siguiendo trabajando con la idea de escala y esta cosa del objeto que había descubierto en mi gran obra y que me sentía muy cómodo, precisamente por eso, porque te permite trabajar solo con una visión externa como un director, ¿no?, como si ese fuera el material humano. Entonces me apetecía seguir trabajando en esta dirección y claro, era como una temática que era perfecta para cuadrar con el formato con el que yo había trabajado.
Lo curioso es que esa persona, que era Carlos Aladro, el del Corral de Comedias, De Alcalá de de Henares. Alcalá de Henares, al lanzarme esto, no sé qué, fue como un guante que de alguna manera él inconscientemente me activó a mí en cuanto al proyecto. Entonces yo le devolví, hubo un momento en que le devolví la pelota, fue en plan, hostia Carlos, ¿sabes que esa conversación que tuvimos, pues he acabado escribiendo este proyecto, ¿no? Y le enseñé un proyecto que al tío le pareció eso muy guay, le interesó mucho, porque además estaba conectado también a la obra de Shakespeare, desde un punto muy gamberro, por eso, con la idea del clásico. Ahí me llevó a la hora de concretar, a trabajar sobre el tópico de los clásicos, que es, ¿no?, Shakespeare. Y en este caso el delirio de grandeza era enfrentarme a la obra completa de William Shakespeare. ¿Completa? Sí, sí. Empecé un poco con las más importantes. Bueno, al principio la idea era trabajar sobre las 8 o 9 más importantes, el Hamlet, el Otelo, Macbeth, Rey Lear, Tempestad, Mucho ruido y pocas nueces. Pero en un momento dado, bueno, se abrió, se expandió, porque al final no era tanto la cosa de verdad, de cabo a rabo, tratar de trabajar sobre las obras completas, como al final buscar un poco lo que era la esencia, ¿no?, de Shakespeare. Entonces, el reto al final, o lo que se ha convertido, es en tratar de reducir la obra completa, entre comillas, de Shakespeare a una sola imagen sobre la que hemos trabajado. A partir de esa imagen que hemos generado de toda esa obra, hemos trabajado. Y entonces en ese momento yo le devolví como ese proyecto a Carlos, que de alguna manera ha sido alguien que ha hecho como un seguimiento y dio un poco pie también a que se activara, y a que al final no el Corral de Comedias, pero sí el Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares, en el que en realidad no participa, pero claro, a él le parece muy interesante que se lo enseñáramos al director de ese festival, y fue un poco lo que al final generó una realidad, que se materializara, ¿no?, de alguna manera. Y entonces al final fue la coproducción, digamos, del proyecto, ha sido desde el local, que es la estructura con la que yo trabajo, el Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares, que es Clásicos en Alcalá, se llama, y curiosamente el Festival de Nuevas Tendencias de Tarrasa, que eso para mí es como una contradicción muy divertida y que me parece muy interesante, y me hace también cuestionarme mucho dónde estoy yo trabajando. Cuando de repente sientes que te da apoyo el Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares y el Festival de Nuevas Tendencias de Tarrasa, ¿no? Que ahí, bueno, le presenté el proyecto al PEPLA y también le interesó, y al final también decidieron apoyarnos. ¿Y se estrena qué día? Se estrenó Bueno, en ya julio, se sí, estrenó. en el contexto de Clásicos en Alcalá, que hicimos 4 días, que hacíamos 2 pases por día, porque es también aforo reducido para 30 personas más o menos. Y esto lo vamos a hacer el 26 y 27 de septiembre, en Tarrasa. En el TNT. En el TNT, creo que en el espacio de la Cúpula. Y tiene mucho que ver con la línea que estás siguiendo desde que iniciaste Mi Gran Obra, ¿no? Sí. Yo en el fondo creo que tiene mucho que ver con Delirios de Grandeza, que fue el primer trabajo que hice solo, porque creo que en el fondo hay una temática por ahí detrás que se está todo el rato removiendo. Lo que pasa es que ahí yo trabajaba mucho más exponiéndome a mí en escena, y es algo que he ido poco a poco en los últimos proyectos abandonando. Y entonces en Mi Gran Obra apareció esta idea a la escala, donde se convirtieron, ¿no?, en los protagonistas de la obra las figuritas de maqueta de tren, como si fueran los actores. Y en un principio era el proyecto partía con ese mismo formato. Pero, claro, yo desde el principio quería que no se pareciera a Mi Gran Obra, o sea, quería llevarlo a otro lugar, ¿no? Entonces, estoy muy contento sobre todo con eso, con el hecho de que al final he sido capaz de romper ese formato, y al final de hecho no aparece ninguna figura de maqueta de tren. Llegan a ver unas figuritas pequeñas, pero que es otra escala, que son de estas más como de los que hay de guerra. Pero al final en esta he trabajado con todo tipo de objetos, sobre todo figuras, ¿no?, representativas, pero muy desde juguetes que tenías yo de pequeño, basura que he encontrado en los encans o en chinos, y figuras de decoración de mi madre, de mi abuela. Hay un punto así mucho más indiscriminado. Y donde en este caso además lo que para mí es muy interesante es que he roto el formato de Mi Gran Obra, donde yo manipulaba esos objetos para generar como una teatralidad, como una sensación de presente, ¿no? Porque entonces era como una especie de stop motion y daba la sensación de que se movían, veías un movimiento escénico, ¿no? Y esto es lo que hacía que pareciera o que fuera muy teatral. Y en este caso para mí el reto era en cómo, ¿sabes?, encontrar otra manera de articular el objeto, que en este caso lo que ha acabado resultando es una especie de escultura fija, que no se mueve,
y que yo a través de recursos escénicos muy sencillos, muy precarios, muy low-tech, hago que eso pues tenga como un movimiento escénico, sobre todo a nivel espacio-tiempo, ¿no? Sobre todo estoy jugando mucho con sombras, muy de repente como es como una cosa casi de sombra china, como muy antigua, pero donde claro no oculto el truco, todo lo contrario, aunque se me vea a mí manipulando todo esto, y también con luz y con vídeo. Y entonces, bueno, es lo que para mí es interesante y lo que también creo que a ese nivel es muy diferente a mi gran obra es eso, es el hecho de que no hay un movimiento, no hay esa cosa más de marionetas que en mi gran obra lo podías sentir más identificado, sino que tiene algo muy de instalación. Es casi como eso, una escultura a la que tratas de exprimir en cuanto a lenguaje. Y luego la música, ¿no? Y luego la música, sí, que en eso sí que se parece mucho a mi gran obra en el sentido de que es casi un 50%. O sea, que otra de las cosas que genera la sensación más de presente y más teatral es el hecho de que lo sonoro va acompañando mucho y tiene un peso muy importante en la transición, ¿no? de la obra. Que en eso yo creo que sí, que se parece mucho a mi gran obra y es lo que genera la diferencia quizá con algo más plástico, ¿no? Porque es como algo que da una serie de significados o apoya una serie de significados y hace que el viaje en el tiempo sea como, supongo también más llevadero de cara a un espectador de teatro, ¿no? Que a lo mejor hay, para mí también hay algo para mí como proceso que en esta me gusta mucho porque se ha ido a un lugar más duro, más crudo, pero también estoy un poco baremando con eso, porque yo en principio estaba en un proceso de creación donde me apetecía, estaba muy contemplativo, ¿sabes? Donde yo me quedaba muy colgado durante mucho tiempo con muy pocas cosas, o con la sensación casi de no hacer nada y de contemplar imágenes que generaba, sobre todo con esta cosa de las sombras, que fue el primer apunte de formato de la pieza fue ese. De repente empecé a trabajar con las sombras de las miniaturas que tenía de mi gran obra y esto me atrapó y tenía un punto donde yo me quedaba colgado mucho tiempo y llega un momento en que empiezas a compartirlo y empiezas a darte cuenta que dices, hostia, igual a mí me interesa mucho, pero quizá para los otros es un poco duro, ¿no? Y bueno, yo en ese sentido sí que trato de acercarme un poco más al... Wow. Eso ha sido un loco derrapando, ¿eh? Creo que trato de acercarme un poco más a eso, al cómo el otro vive tu fantasía, tu deseo, tu interés y cómo mediar con que tampoco pues tengas la sensación de que el otro no está entendiendo nada de lo que tú propones, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo habéis trabajado en la música? Porque en mi gran obra, Santos, que es alguien que se ha especializado también en hacer música para cine, ¿no? Por ejemplo. Como se trataba de hacer la gran obra, sí, él se había basado en la quinta de Beethoven, gran obra, ¿no? La quinta de Beethoven, y había como cogido algunos motivos musicales de la quinta y los había trabajado hasta dejarlos casi irreconocibles, sí, pero bueno, era la esencia que estaba ahí. Y en este caso, ¿qué ha hecho? En este caso yo le propuse a él que trabajara con la idea de los clásicos y de hecho estábamos mucho al principio hablando de la música de la época real de William Shakespeare, de cómo era realmente la música en ese momento, que de hecho empezamos donde él tocaba la guitarra y cantaba en plan castrati. Y además tocaba eso, como acordes muy de la época y de repente el tío improvisaba así, porque el tío hace muy bien como el falsete. Y tenía un punto muy loco que yo es algo que se me ha quedado ahí en el tintero que digo, esto no sé cómo y de qué manera, pero estaría muy bien meterle mano. Y que de hecho a veces lo llevaba a temas contemporáneos, así, grandes hits, clásicos, pero como de ahora, ¿no? Y entonces a partir de un momento él, con esta idea de los clásicos, y hablando, como yo le hablaba mucho de lo efectista, me empezó a proponer trabajar con Richard Wagner, ¿no? Que además es un compositor que a él de entrada no le gusta mucho. Entonces también le pareció interesante y claro, había un punto ya de ese vacile, ¿no? Absoluto, decir, coger la obra completa de William Shakespeare y él me proponía coger la obra completa de Richard Wagner y también triturarla y sacar como la esencia. Y al final lo he hecho, pero lo he hecho más con las óperas, las grandes óperas de Richard Wagner. Y sobre todo ha trabajado desde un lugar donde combina los acordes y el sistema de composición de esas óperas con un vocoder, un efecto vocoder muy desfasado,
que también está conectado a la idea del coro, ¿no? De las obras, de la tragedia, y entonces donde él realmente llega a cantar las arias más importantes de Richard Wagner. Y la verdad es que la música a mí me tiene atrapado porque es... Bueno, en mi gran obra estaba muy bien y realmente mucha gente destacaba, ¿no? Decir, hostia, es que ¿no? El espacio sonoro acompaña mucho y es muy fino, pero en esta yo creo que tiene un punto delirante muy guay. Entonces hay cosas muy marcianas que realmente te llegas a plantear si te gustan, ¿no? A ese nivel ya más de gusto tuyo, decir, esto me gusta. Pero creo que tiene mucho sentido y mucha coherencia con lo que se está proponiendo, entonces, bueno, ahí estamos. Pero no es música en directo, es grabada. No, es grabado. Sí, lo planteábamos, pero el tema es que... Porque a mí me hacía muchas veces esta cosa de que él cantara en directo en falsete. Pero el tema de los vocoders, claro, lo que hace es que procesa la música. Entonces en vivo era muy complejo que él tocara a la vez que cantaba y que el ordenador procesaba su voz como un falsete, como un vocoder. Uh-huh. Y entonces, bueno, lo veíamos eso, que era muy complicado. Y luego a un nivel de logística, lo de siempre, que él por curro... Los fines de semana lo tiene muy difícil y entonces si salieran bolos y no sé qué, de entrada como, hostia, es que yo no voy a poder ir. Uh-huh. Y entonces lo de siempre, bueno, lo haremos un poco y al final encontramos la solución. Decimos, bueno, lo mejor es grabarla, ¿no? Y que esté enlatada. ¿Y cómo crees que tú, que empezaste con más bien la coreografía, ¿no? Uh-huh. O algo así? Bueno, en realidad yo empecé con el teatro de texto. ¿Sí? Remontémonos al origen. Remontémonos al origen, sí. Claro, yo empecé a estudiar en Valencia en la ESA de interpretación textual. Y de hecho yo empecé con los clásicos. Uh-huh. Y de hecho por eso huí de esa línea y me fui a la cosa del teatro físico, en realidad más danza contemporánea. Uh-huh. Entonces, para mí lo que estoy haciendo, para mí sigue siendo danza en ese sentido. Porque, bueno, es creación pura y dura, en el sentido que no parto de los textos, porque en este caso, aunque haya cogido todo el universo de Shakespeare, no me he leído las obras completas, ni las he analizado para encontrar el significado, no sé qué, ¿no? He trabajado desde un lugar mucho más superficial y muy conectado a eso, al juego en el espacio-tiempo y al final al juego, otra vez, del propio formato de lo escénico, ¿no? A cuestionarme, que es una cosa que últimamente repito mucho y ya empiezo a sentirme pesado diciéndolo, pero es como la ecuación teatral, ¿no? De actor, cuerpo, más espacio, más tiempo, más espectador, igual a teatro, entre comillas, o artes escénicas, o artes vivas, o como lo quieras llamar, pues a jugar con esa ecuación, ¿no? Con ese propio acto en sí, o hecho en sí, y, bueno, buscar variaciones. Entonces, para mí, en ese sentido, va mucho más vinculado a lo coreográfico, porque en cuanto a los tópicos o las convenciones, la gente de teatro parece que trabaja menos desde ahí, pero bueno, también hay gente que se considera más teatro lo que hacen. Pero bueno, volvemos a ver siempre. Para mí, en ese sentido, las etiquetas las ponen los de fuera, las ponen los teóricos y las pone el que mira. Yo cuando hago no me cuestiono si eso es teatro, si eso es danza, hago lo que puedo y dónde llego y ya está, ¿no? Pero sí que creo que ahora mismo hay un interés mucho menor por el cuerpo, no por el cuerpo, sino por el movimiento. ¿En tu caso te refieres? En mi caso, sí. Uh-huh. Sí. Y sobre todo por yo como protagonista de la obra, que es algo que para mí en el trabajo físico, en la danza, está mucho más presente, ¿no? El tú exponiéndote y tú accionando. Y en este caso, aunque también, porque estás ahí, yo estoy accionando y soy la única persona que articula en la escena, pero creo que el acento o la mirada no está tanto en mí como en mí en esa situación. Y de la otra manera yo creo que tienes más peso y hay algo más de eso, de tú como protagonista, que me interesa menos. ¿Y queda algo del texto de Shakespeare? Sí, quedan 3 fragmentillos que curiosamente, bueno, uno es un enlace que hay como a la mitad de la obra y que me sirve mucho como para introducir o hacer un pequeño cambio entre una escena y otra, pero luego lo que hay en realidad es un prólogo y un epílogo que salen con esta voz de coro, ¿no? Que además es la voz del Santos, que realmente es como si el Shakespeare hace 500 años lo hubiera escrito pensando en mi obra. Tanto la manera de abrir y de cerrar son 2 fragmentos de 2 obras de Shakespeare, pero que yo lo he descontextualizado. Y es muy curioso porque de repente es como, ¿sabes aquello que dices? Hostia, es que no se podría explicar mejor lo que yo quiero ahora en el prólogo o ahora para cerrar, ¿no? Está muy bien, muy bien. Es como esas casualidades, ¿no? Que encuentras y que le dan sentido. ¿Y más allá del texto de Shakespeare hay texto tuyo? No, seguramente haré o hasta ahora lo he hecho, es una cosa que tengo la duda, que hago como una introducción
por lo que hablábamos antes, porque la sensación que yo tengo es que si no tienes ningún referente sobre dónde yo he trabajado, la obra la vas a leer desde un lugar seguramente alejado de lo que yo busco. Con lo cual, bueno, igual es más interesante, pero para mí es muy claro que cuando he hecho pruebas en ese sentido, te puede inducir, no al error, porque no creo que es un error, pero eso, al leerlo desde un lugar que a mí no me interesa tanto que lo leas, como algo más de teatro visual o teatro de objetos, ¿sabes? Y entonces yo lo que hago es recibo al público, porque además necesito, para luego meterlos en el espacio, necesito darles unas instrucciones, y aprovecho ese momento para darles como un apunte hacia dónde, ¿no?, creo que tienen que enfocar la mirada, como de inicio. Luego cada uno pues ya hace su viaje. Porque precisamente creo que el peligro, si sabes, por un lado, si no sabes nada, te puedes perder mucho, y puedes vivirlo como completamente descontextualizado, pero sobre todo que creo que si también lo enfocas desde la cosa shakespeariana, ¿sabes? Desde tratar de buscar el paralelismo o entender la obra desde los parámetros de William Shakespeare y de su dramaturgia y no sé qué, no vas a entender nada y sobre todo no lo vas a disfrutar. Entonces un poco es como la idea de relájate y míralo desde otro sitio, ¿no? Un poco. Y bueno, eso hay como esa introducción. Pero a lo que yo iba, ¿cómo crees que has acabado en el teatro de objetos? El teatro Llámale como quieras. Sí, el teatro de objetos. Porque puedes seguir viéndolo como una coreografía y, bueno, yo he visto mi gran obra, todavía no he visto esta nueva. Y sí, claro, puedes verlo como una coreografía y tal, pero, hombre, llama la atención, ¿no? Como que hayas de pronto montado una obra y ahora continúes un poco en esa línea con objetos, ¿no? Con lo que se llamaría teatro de objetos en otras... Sí, yo creo que es por eso, por ese desinterés por estar dentro del escenario. Entonces, hay como otra opción que sería la dirección, ¿no? Y contratar o trabajar con unos actores o bailarines. Pero por lo que hablábamos antes o lo que te comentaba antes, hay algo en eso que para mí es muy difícil, muy difícil, que se mantenga la horizontalidad. O sea, creo que al final en esa relación de dirección e intérprete, por cómo lo he vivido yo desde los dos bandos, ¿no? Cuando me he puesto a veces al frente de alguna cosa y dando clases y no sé qué, y luego cuando he estado yo como intérprete, creo que es muy difícil que realmente haya una relación puramente horizontal. Y entonces todo ese tipo de conflictos que se generan en base a esa relación de poder y a esos sistemas de creación, yo cada vez lo llevo peor, o sea, me molestan y me hacen como no disfrutar del proceso. Entonces creo que tiene que ver con eso, con el hecho de evitar pasar por ahí y entonces al final digo, bueno, pues tengo que currar solo. Entonces, como tampoco me apetece ponerme en escena, pues de repente ha aparecido esta cosa del objeto, decir, vale, pues entonces, pues mira, si no tal, pues si tenía un micro y una alfombrilla, pues bueno, pues voy a mover el micro y la alfombrilla y que sean ellos los protagonistas, ¿sabes? Porque eso, con ellos no me siento, seguramente también hay una verticalidad y no escucho lo que me plantean, pero es más relajado, con un micro y con una alfombrilla o con una figurita inerte. Sí, creo que tiene que ver con eso, también con los sistemas, un poco con la manera de crear y para mí cada vez más esa cosa de la relación de poder y de la compañía y de somos cuatro y uno decide y no sé qué, o quién decide y por qué no hacemos esto y no lo otro, cada vez me molesta más y eso, lo vivo muy negativo y entonces prefiero trabajar solo, aguantarme a mí mismo y entonces ahí el espacio y el objeto me brindan la oportunidad de seguir trabajando sin que yo sea como el actor o bailarín de la propuesta. Habría que preguntarle a los muñecos, claro, a ver cómo lo viven, ¿no? Sí. Y oye, y entonces quiere decir que veremos unas próximas creaciones de David Espinosa centrada en esta misma línea. No sé si veremos unas próximas creaciones de David Espinosa. O sea, yo cada vez que hago una cosa siempre pienso que será la última. Además, poca broma. ¿No estás trabajando en nada nuevo? No, y de hecho, antes, creo que producía o tenía la necesidad de construir mucho más y de estar mucho más en el ajo. Y la verdad es que ahora
he entrado en una dinámica que para mí es más placentera y tiene más sentido, también con respecto a mi situación personal, ¿no? De familia, ¿no? De haber construido una familia y no sé qué, que tiene más que ver con eso, con el hecho de dedicar mucho tiempo a construir algo, porque realmente cada vez siento que necesito más tiempo y que disfruto más de un proceso largo, y entonces tratar luego de moverlo, con lo cual pienso que en ese sentido en mi trabajo sí que hay implícito pues unas decisiones que tienen que ver con lo comercial, en cuanto a la idea pues esa de cómo mover tu obra, ¿no? De sacarle un rendimiento económico, que me encantaría no tenerlo que hacer, pero en mi caso me siento como, bueno, o yo lo vivo como la obligación de... Y bueno, tratas de encontrar ese espacio entre tu deseo y llevar tu creación hacia, ¿no? Hacia un lugar puro y conectado con tu necesidad, pero al mismo tiempo también con cómo poder esa obra mostrarla lo más posible y poder recibir a cambio, ¿no? un dinero que te mantenga y que puedas seguir construyendo otras cosas, ¿no? Y como decía un amigo, y poder ir al cine de vez en cuando, porque también me gusta ir a comprarme ropa y ir al cine. Pero entonces eso me lleva al hecho de tardar casi un año ¿no? en hacer un proyecto entre que empieza la idea y lo llevas a cabo, y entonces luego tratar de estar como otro año más con esa idea de moverlo, incluso hacer ese trabajo que yo tengo a una persona, que es Marta Oliveras, que me ayuda a la distribución, pero que yo también la voy haciendo, con lo cual entonces te implica mucho tiempo también el hecho de oficina, de llamar, de preparar sobre todo más el material, de que te piden, ¿no? Fichas técnicas, vídeo, no sé qué, y siempre tienes además la típica cosa que te lleva mucho tiempo de que te mandan en cada sitio un dossier diferente a rellenar cuando tú has hecho uno, pero luego tienes que adaptarlo siempre a lo que te pide. Todo el sistema burocrático, que evidentemente es una tocada de pelotas, como también lo es pagar el IRPF cada trimestre y hacer la declaración de la renta y tal, pero que bueno, que sabes que ahora mismo, si quieres funcionar a un nivel más económico real, pues tienes que hacerlo. Entonces, bueno, vas lidiando un poco con cómo en esta te sales por la tangente, en la otra pues no ves, ¿no? Otro camino y te toca hacerlo y tal. Y entonces me lleva eso, hasta casi 2 años con un proyecto, y hasta que no pasa un año no... Y sobre todo hasta que el momento en que no siento de verdad una necesidad de volverme a meter al estudio. O sea, que eso para mí también es importante, que está más conectado, a pesar de estar hablando de esos parámetros más económicos, trato de que no sea producir por producir, sino buscar un momento donde realmente hay una idea, hay ¿no? una necesidad interna de, hostia, mira, me apetece volverme a meter al estudio porque ¿no? tengo esto que me inquieta y quiero probar. Pero entonces eso, hago procesos más largos, con lo cual no sé realmente si será la última. Bueno, de hecho mi gran obra todavía sigue girando por ahí, ¿no? Sí, o sea, ha tenido como bastante éxito y... Sí, mi gran obra ha sido, bueno, pues eso, un regalo, porque tal cual está el panorama. Y también has conseguido algo como trascender cierto circuito, ¿no? Yo al principio lo viví eso con un poco de... casi de rubor, ¿no? Y de mucha duda, mucha inseguridad, porque era como, hostia, ¿pero esto qué sentido tiene hacerlo? Porque de hecho, bueno, yo creo que contigo sí que lo he hablado alguna vez. Mi gran obra, cuando yo empecé a trabajar en esa idea, lo veía, porque era al principio donde ya empezaba eso, a no ver casi dinero ¿no? de festivales que pudieran producir, lugares donde presentar, bolos, festivales ¿no? que compraran la obra, subvenciones, toda esta movida que empezó esa crisis, ¿no? Entonces, yo realmente la hice muy con la idea de que seguramente la presentaría en mi casa, de que era un proyecto que yo podía hacer en mi casa, y como en casa tenemos este espacio de trabajo pequeño pero donde puede venir alguien a verlo, pues me lo planteaba muy así. Entonces cuando de repente lo empiezas a presentar y poco a poco te vas encontrando con que al contrario, más que en tu casa, donde está interesando es en teatros, y además muy teatros, ¿no? Como convencionales, y en festivales como grandes, incluso eso que no tienen mucho que ver con tu interés artístico, pues al principio te hace dudar mucho de qué sentido tiene ese trabajo ahí y tal, y por qué, ¿no? Pero para mí al final, bueno, ahora mismo que llevo 2 años con ello, ha supuesto un balón de oxígeno muy grande. Y de repente he encontrado como que hay muchas otras realidades que no conocía, donde lo escénico se vive o se enfoca desde otro sitio.
y creo que había algo, bueno, en mi momento cuando yo estaba creando esa obra, que era mucho más endogámico y que tenía mucho más que ver con el Círculo de Barcelona y de ciertos colegas de Barcelona que hacemos cosas, y de repente, no sé, el romper con eso y verte fuera de y un poco desubicado, pues la verdad es que ahora mismo lo vivo como algo muy positivo, porque eso me ha dado, bueno, me ha dado como una visión diferente de lo que estaba haciendo. Hombre, es curioso porque esta temporada vas a estar en el Teatro Lliure, en el Teatro de la Abadía de Madrid, sí. Y de hecho en Sarajevo creo que es, el MES Festival, y también he estado en algún festival así cuando estuve en Moscú y tal, donde sí que habían algunas cosas de creación contemporánea, pero de repente te encuentras, ¿sabes? Como cosas muy, muy clásicas, ¿no? Y no sé, es como, o sea, en la Bienal de Venecia, de repente, ¿sabes? Que estás allí en medio, que además todo era Ostermeyer, Castellucci, ¿sabes? Cristian Lupa, no sé qué, como los grandes nombres del teatro, ¿no? Y, por ejemplo, allí para mí fue una de las primeras sacudidas más interesantes, que fue eso, que fue ver que esa obra, que la vas a hacer allí casi pidiendo perdón, como, uy, ahora vendrán todos y dirán, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Esta cosa tan cutre, ¿no? Y este tío aquí que no hace nada. Pues de repente ver que incluso la gente del propio festival, al público del festival, a la prensa, le interesa mucho porque precisamente en ese contexto coge un significado político, ¿no? De cómo se están haciendo las cosas y de qué son los grandes proyectos y del dinero que se está invirtiendo en cultura, que yo no me esperaba, ¿no? Que para mí lo tiene ese componente, pero claro, al final tú cuando estás haciendo esto en salas alternativas o salas pequeñas, ¿no? Con todo rodeado de gente que está en la misma circunstancia que tú, pues es más obvio. Es decir, bueno, sí, tú has hecho tu gran obra a escala y con 4 duros, pero bueno, todos hacemos un poco eso, aunque no le pongamos ese nombre. Pero de repente eso puesto en un contexto, ¿no? De gran festival con grandes presupuestos, pues aún subrayaba más el hecho de, hostia, mira, este tío ha hecho como, a nivel de resultado para muchos espectadores era como, hostia, es que disfruta más de tu propuesta, que es como una centésima parte de lo que han hecho los otros y de lo que se han gastado los otros. Y eso para mí fue un primer shock muy grande, decir, hostia, pues sí, tiene sentido hacerlo en sitios así. Porque de repente también, bueno, hay contextos donde te das cuenta de que lo mío llegaba a ser transgresor, cuando no es una pieza para nada, ¿no? Que tenga un punto elitista o que realmente aporte una novedad en cuanto al lenguaje o a la forma teatral. Pero bueno, de repente sirve para que en otros contextos entiendan también el tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y se cuestionen cosas. ¿Pero tú crees que eso es una lectura que se hace a posteriori cuando ya estás ahí y entonces ven de qué va la pieza y tal? ¿O crees que esa es la razón, o sea, ese cuestionamiento de las grandes superproducciones y tal, crees que es la razón para haber entrado en este otro circuito? ¿O crees que simplemente ha sido una especie de casualidad? Yo creo un poco todo. ¿Y no crees que igual otras piezas de gente que comparte contigo pues una trayectoria y tal, podrían entrar perfectamente y que ese circuito no saben ni que existen ni no las aceptan, pero que si entrasen pues las pasaría lo mismo, que la disfrutaría? Sí. Yo creo que hay un poco de todo, o sea, también es real que la pieza, aunque esté construida desde un sitio, tiene esa cosa de, ¿no? En este caso mi gran obra, de las miniaturas, hay como todo un juego poético que para mí es mucho menos importante, más secundario, pero que de repente para un espectador más teatral tiene más peso. Entonces estás en ese lugar intermedio que yo creo que ha ayudado, ¿no? A que gente que a lo mejor otro tipo de propuesta, que son más cercanas a mi gran obra, pero que a lo mejor son, ¿no? Un poco más contundentes o, ¿sabes?, en el sentido menos amables, pues de repente no lo vivan, aunque a lo mejor acabará gustándoles, pero de entrada lo vivan con un poco más de rechazo, ¿no? Esta cosa típica de cuando no he probado un plato de, ay, es que a mí no me gusta. Es como, bueno, cómelo, a ver, ¿sabes? Entonces yo creo que en ese sentido esta pieza tenía unos componentes que de hecho a mí al principio me hacía cuestionarme si los tenía que cambiar, ¿no? Que es lo típico, que ahora, por ejemplo, eso es algo que me parece absurdo, pero en su momento no. En su momento era como, hostia, es que gusta mucho, ¿no? Y de repente ahí, yo ahora con el tiempo que ha pasado, digo, hostia, pues ¿qué pasa? Pues te ha salido algo que gusta, pues ya está, pues disfrútalo, ¿sabes? También será parte de ti, ¿no? También tú buscas la empatía de la gente muchas veces. Pero de repente es como que en ese círculo en el que yo me he movido, ¿no? O en mi trayectoria, de repente en ese momento, el sentir que una pieza funcionaba así, ¿no? La palabra funciona con el público, era casi un pecado, ¿sabes?
Y entonces, hostia, te hace cuestionarte incluso hostia, pues tengo que darle una vuelta para que esto no guste, ¿sabes? No es tan simple, ¿no? Pero de repente sí que hay algo de eso. Y entonces aquello que, bueno, que eso, que lo vas dejando y vas intentando, precisamente con esa explicación que yo hacía al principio y con ciertos matices que le vas dando a la pieza, pues vas intentando que siga estando en un lugar en el que tú consideras que tiene interés, ¿no? Que no sea que digas, bueno, es que esto es una cosa, a mí no me interesa nada, pero la gente lo disfruta, pues qué guay, no. Pero también eso, decir, bueno, hostia, pues si sale algo que ha conectado con la gente, pues joder, pues es que está muy bien, porque al final también a mí me ha devuelto el sentido. Que de repente, yo llevaba mucho tiempo haciendo proyectos que acabábamos viendo muy poca gente, que además éramos casi siempre los mismos, y que eran mis colegas y gente, bueno, muy cercana y que tiene, ¿no?, como una visión muy parecida a ti de las cosas. Y entonces está muy bien, pero de repente los proyectos no tenían vida, ¿sabes? Era como que nacían y acababan. Y bueno, es una opción y mola, pero también de repente el hecho de eso, de que tú, ese trabajo que tú has estado haciendo, lo puedas mostrar en muchos contextos diferentes y que mucha gente diferente pueda recibirlo, pues para mí ha sido muy guay. Ha sido como muy guay, o sea, de repente estar en Moscú, tío, y conocer un poco a la gente de Moscú que está interesada en esto, pues ha sido un regalazo, ¿sabes? Pero háblame un poco también de este choque de culturas, ¿no? Cuando lo presentaste en Alcalá de Henares, me acuerdo que me comentaste que habían ido a verte algunos estudiantes, ¿no? O gente que estaba comenzando en el mundo del teatro, o gente que venía más del teatro clásico y que se sorprendían, ¿no? Y decían... Eso fue en una cosa que se llamaba La Incubadora, donde yo hice como una especie de tráiler, me inventé, que era un tráiler, un anuncio del espectáculo que iba a hacer, porque como no podía transportar, porque el espectáculo, esta pieza me he saltado una de mis reglas, que es que todo te quepa en una maleta, y realmente necesito un vehículo grande para mover, ¿no?, lo que llevo, porque llevo como un mueble así antiguo muy grande. Y entonces, para allí poder presentar, porque ahí Carlos Salado, del Corral de Comedias, me había pedido que presentara en ese contexto, que es la incubadora, que es donde se muestran trabajos en proceso y cosas así, vinculadas a lo mejor al teatro clásico de alguna manera, pero más desde un lenguaje contemporáneo. Entonces él me pedía que presentara como un taste, un aperitivo de lo que iba a ser la pieza. Y claro, yo le decía, hostia, es que la pieza no me la puedo traer. Y entonces al final me inventé como el hacer un anuncio de lo que iba a ser la pieza. Entonces lo que hice fue usar objetos que finalmente había descartado y utilizaba como los recursos del outtake y de efectismo que hacía en lo que hago en la pieza. Y entonces era como una especie de tráiler de 15 minutos. Y de repente lo que me encontré yo allí en la incubadora fue que había mucha gente que estaba en la ESAD o acababa la RESAD de Madrid y que estaban más en ese contexto pedagógico o estudiantil. Y que reaccionaron, muy positivamente, pero eso, que fue muy, muy divertido, como de repente me acuerdo de uno gritando así como ¡qué maravilla! Después de un ensayo. Y era por eso, porque de repente para ellos lo que yo hacía era como algo que estaba prohibido, ¿sabes? Es como lo típico que tus profesores en la escuela te han dicho, no, pero esto no es teatro. Y entonces de repente veías que se sorprendían porque alguien estaba haciendo algo así que seguramente les parecía mucho más cercano a lo que a ellos les gustaría hacer o lo que ellos entendían como algo escénico. Y entonces eso fue muy divertido, de repente ver cómo descontextualizado tiene mucho más sentido. Sí, porque lo que yo recuerdo que me decías era, esto no se puede hacer. Claro, sí, de repente. Pero esto se puede hacer. Eso, la pregunta que me hacían luego después de haberlo visto, alguno me vino y me decía, pero esto se puede hacer, ¿sabes? Como no te van ahora, ¿sabes? A decir que no, que esto no, que ya no puedes repetirlo. No te van a denunciar y te van a meter en la cárcel por hacer estas cosas. Sí. Pero ¿tú ves alguna esperanza de que realmente este tipo como de cuñas que tú estás ahí metiendo abra los ojos a alguien allí? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Es que es cuestión de tiempo? Sí, bueno, yo creo que es una cuestión... También yo te hablo de mi proceso. O sea, yo evidentemente cuando empecé a interesarme por el teatro no sabía quién era Castellucci, no sé ni siquiera si estaba haciendo cosas, pero vamos, que no sé los referentes que puedes tener ahora de toda esta gente, Jerome Bell, Xavier Leroy, no sé, todos estos que ahora son los que a ti te parece que se mueven unos parámetros interesantes, pues en ese momento no tienes ni idea de quién son.
Y evidentemente yo empecé, pues eso, no sé, había visto pues a Tricicle, ¿sabes? Y 4 chorradas así, y de repente te surge la necesidad de hacer algo como el teatro, o de estudiar teatro, que era una cosa además que yo no hacía, ¿sabes? Que yo no estudiaba en el Instituto de Teatro, ni mucho menos, era de ciencias puras, o sea. Y entonces yo siento que yo he hecho un proceso donde poco a poco he ido como, ¿no?, rompiendo barreras que tú mismo tienes y prejuicios que tú mismo tienes. Y entonces de repente llegas, ¿no?, pensando casi más en eso, en un teatro pues mucho más convencional y en el cine, y para ti un actor es eso, ¿no? Y Michael J. Fox era como uno de mis favoritos, ¿sabes? Y al final acabas interesado en gente que le gusta mucho Michael J. Fox, ¿no? Como Cristina Blanco, ¿no? Y toda esta colla que ves al final dices, mira, pues si en el fondo compartíamos los mismos, ¿no?, los mismos intereses, pero no, eso que te empiezas ahí y de repente empiezas a interesarte por el teatro físico y hostia, y Pina Bausch y no, Grotowski, y ahora lo que hacen, ¿no?, miras ahora a Grotowski y el Odín Teatro y no sé qué, y te puede parecer unos carcas de cuidado. Pero eso creo que, bueno, habrá gente que es estupenda y que desde el principio tiene un coco súper amueblado y que ya entra ahí, pero yo ha sido un proceso de erosión. Y entonces yo creo que, bueno, pues eso, que el hecho de que vayas viendo cositas así, pues ayuda a que gente que a lo mejor no se cuestionaría o que tiene su mirada más centrada en otra cosa, ve algo así y de repente empieza a entender que hay otras realidades, ¿no? Sí, es un poco el proceso viral, internet. Pero aparte de hacer este tráiler, sí que lo has presentado, ¿no? Luego entonces he estrenado en el Festival de Teatro Clásico, que lo que nos hemos encontrado es muy poquito público, porque coincidía el horario con las grandes, ¿no? Eso es, bueno, un ejemplo claro, ¿no? De repente la gente a la hora de elegir, mi aforo era de 30, o sea, ya de por sí ya es poca gente, o sea, no, convocar a 30 personas en teoría no es complicado. Pero de repente coincidía con las obras que habían en el Corral de Comedias y en el Teatro Cervantes, de horario, que son como los grandes teatros de allí, y donde hacían obras mucho más convencionales, en plan Otelo, no sé. Y claro, la gente de Alcalá de Henares pues acababa eligiendo esas obras en vez de la mía. Lo cual, bueno, para mí es muy entendible. Y nada, entonces hicimos varios pases y fue muy curioso, porque desde el primer pase, en el que habían como 13 personas y 7 de ellas se salieron, que yo flipé, en plan, porque eso, esta no es... tiene un punto más duro o más sofisticado, un poco más complejo a nivel de significado que mi gran obra, pero bueno, no es nada radical, ¿sabes? Y tampoco es una cosa eso, como, ¿no?, abstracta y donde no tengas nada donde agarrarte, sino, ¿no?, que hay algo ahí, pues formalmente, que, ¿no?, que es fácil y que es bonito, entre comillas, o curioso de ver. Y de repente a los 20 minutos se habían salido 7. ¿Sabes? Me di la vuelta en un momento y veo que quedaba como la mitad del público y era que, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho, no? Entonces, claro, yo tenía mucha curiosidad por ver en ese contexto, que sí que es un contexto en el que yo no he trabajado, de un festival de teatro clásico, cómo se recibía, ¿no? Entonces, la primera sensación fue terrible, de hostia, ¿sabes? Claro, nos hemos equivocado, por mucho que yo esté trabajando con la idea de Shakespeare, de los clásicos, no sé qué, o sea, lo que yo hago, pues claro, todavía no está al alcance, ¿no?, de la gente que está interesada en este festival. Pero no, o sea, yo creo que fue más una cuestión de que en ese momento, en ese pase, habían venido personas despistadas que pensaban que iban a ver Much Ado About Nothing, la pieza de William Shakespeare, y que les sorprendió mucho, pero que eran gente muy mayor, la verdad. Y entonces seguramente pues, se descolocaron y bueno, y a lo mejor tenían invitaciones, no sé ni si habían pagado, y dijeron, bueno, pues vámonos, esto no entiendo nada, me voy. Y a pesar de que ha venido muy poco público, la recepción ha sido muy chula, y eso, mucha gente que no tenía ni idea de qué iba la cosa y que han flipado. Pero porque luego hiciste otros pases que no, la reacción Claro, por eso te digo que, o sea, que en ese mismo ya había gente que sí, pero que sobre todo a lo largo de los días, incluso, bueno, una de las anécdotas divertidas fue que en un pase en el que de repente me dice el técnico, oye, está lleno, y digo, hostia, ya, qué guay, ya era hora, ¿no?, que viniera gente. Salgo fuera y me encuentro un grupo de 20 handicaps. Y claro, yo de repente, con la experiencia que había tenido en los primeros pases, de que la gente así como más del pueblo, menos, ¿no?, con menos formación teatral y tal, como más básica entre comillas, se habían sentido muy descolocados, ¿no?, y como que no entendían de qué iba la cosa, y eso lo habían vivido como negativo y se habían ido, ¿no?, alguna gente que ves así más despistada, con cara de póker de, hostia, ¿esto qué es? Pues claro, pensé, hostia, 20 handicaps, o sea, Dios mío, esto va a ser un desastre, ¿no?
Y claro, me sorprendí con mis propios prejuicios, porque precisamente ellos empezó, y como justo lo que yo trato de evitar es que sea una lectura de significado en relación a la dramaturgia de la obra de Shakespeare y se juegue más de un juego, ¿no?, de ruptura con lo formal, pues ellos de verdad se dejaban llevar por el juego. Entonces fue un pase maravilloso, donde de repente tenía un público que lo que el público percibe y que de alguna manera tú no llegas a sentir cómo, ¿no?, cómo reacciona, porque el público pues hoy en día no es como mucho más formal, educado y no saca hacia afuera lo que está en ese momento pensando, sintiendo, a no ser que sea esta cosa más de la risa. De repente los handicaps lo hacían, pero no desde un lugar así de locura, ¿no?, sino, ¿no?, que de repente sentías como todo iban comentando un poco y como el rumor todo el rato era muy certero en cuanto a lo que yo iba haciendo, ¿sabes? Y sentías como que iban siguiendo completamente lo que yo proponía, ¿no? Hasta el punto, bueno, desfasado de que hubo un momento en que yo hay una chorrada que hago, unas rayas de coca, y es como un giro así muy loco en la pieza, que es como un pequeño guiño, que de repente se morían de risa como si lo hubieran entendido completamente. Y claro, a mí me sorprendió muchísimo, decir, hostia, pero hasta esto lo han pillado, ¿sabes? Y realmente fue para mí el pase más guay, o sea, fue muy, muy guay, muy guay. Y entonces date cuenta de lo mismo, de los prejuicios que nosotros tenemos con el público, o los prejuicios que crees que el público tiene con nosotros, pues los propios que llegas a tener tú, ¿no? Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. Si no... Nada, que me lo pasa muy bien, que me ha gustado mucho, me habéis tratado muy bien. No, lo típico de programa de radio, ¿no? Recuérdanos qué días lo presentas en Tarrasa. Esto lo hago el 26 y 27 de septiembre y hacemos 2 pases, no me acuerdo la hora, pero 2 por día. Y luego... Y es para 30 personas, o sea que también eso. ¿Y luego tienes alguna cosa prevista a partir de Tarrasa? Después de Tarrasa, la semana siguiente vamos a la feria de Huesca, a la feria de teatro y danza de Huesca, que hacemos el día 2 de octubre, hacemos 3 pases. Y nada, en principio en esta no hay de momento ya nada más. Entonces ahora empezará todo ese proceso de vídeo, dossier y de empezar un poco a distribuirlo. Y lo que sí que tienes es bolos de mi gran obra, ¿no? Y entonces mi gran obra es lo que tengo. Primero empiezo en la Abadía, del 15 al 21 de septiembre. Y después empiezo una gira así muy chula, que voy a Sarajevo, al Festival MES, al Festival Morgana de Palermo, que es un festival de marionetas, pues de repente es lo que hablamos, ¿no?, de contextos completamente distintos. A un teatro de Neuchâtel, que es el Teatro du Passage, que creo que es un tipo lliure, pero allí en Suiza. Y luego hago el lliure, pero el lliure ya es en enero, donde además en el lliure es guay que voy a poder presentar también, que aquí en Barcelona no se ha visto, como una instalación que hice a partir de la idea esta de mi gran obra, con materiales que no entraron dentro de la parte escénica y que he ido desarrollando, y que de hecho aquí voy a dar un paso más, también voy a montar cosas nuevas. Y aquí estará una semana también la instalación. Que es algo que se pudo ver en el espacio escénico DT. En DT, ¿no? En Madrid, sí. ¿Y en Bilbao también la llegaste a No, montar? la hice en Madrid y luego la hice en el Corral de Comedias. En el Corral de Comedias, cuando presenté mi gran obra, también lo hicimos. Y el Corral también era muy chulo, porque tienen, claro, abajo hay como toda una fosa ahí, que eso que era como conservaba el aspecto del corral, y integramos como todo lo que era la instalación dentro de ese espacio y quedó muy guay. Sí. Pues te iremos a ver, a Tarrasa. A ver, venga, porque son 30, pero a veces no se llena. Tarrasa está un poco lejos. Tarrasa da pereza, a veces da pereza. Sí, pero bueno, el festi este año está muy bien, hay cosas bastante potentes. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo una chica, no sé si la conoces, que se llama Cristina Blanco. Sí. Y luego está el Señor Serrano, está el Oligor, el Homie, que no sé ahora cómo se presentas al nombre de lo que hacen, de cómo se llaman ellos ahora como grupo, porque creo que está trabajando con una chica que es Sheida Alarios o Shei, no me acuerdo cómo se llama ella, entonces no sé si se siguen llamando Hermanos Oligor o si es otro nombre, y presentan una pieza nueva. Y luego está también la Sonia Gómez. Uh-huh. No sé, creo que hay un espectáculo inaugural que vi el otro día, que es un tío francés que pinta muy bien también, que no conocía, pero vi unas imágenes y pintaba guay. Pero no sé, la verdad es que yo vi el programa y es aquello que dices, yo iría, si no estuviera yo iría. Pues nos vemos allí, David. Muchas gracias. A usted. Esto ha sido Sin Comentarios, un programa de
de Rubén Ramos Nogueira en Teatrón para Emisiones Cacatúa, los miércoles a las 11 de la noche.